Buenos días chicos, bienvenidos a un vídeo más de Libertad Financiera a los 40. Hoy vamos a ver las órdenes en Bitget, cómo poner órdenes en Bitget, cómo se ponen y cómo funcionan. Vamos allá. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es nos vamos aquí arriba y vamos a suponer que cargamos Bitget desde nuevo y esta es la página inicial. Entonces le damos a Trading Spot y entonces en Trading Spot aquí vemos las órdenes. No vamos a ver solo vamos a ver las órdenes en Spot, no vamos a ver las órdenes en el mercado apalancado ni en el mercado de futuro. Entonces, cuando ya os hice el vídeo de Binance, en Binance abajo, aquí abajo era donde estaba, aquí abajo donde se ponían las órdenes, y en Bitget lo tenemos a la derecha. Entonces aquí tenemos a la derecha, tenemos en Spot y tenemos la pestaña de comprar y la pestaña de vender. Por cierto, quédate hasta el final porque hay órdenes súper interesantes que usan los institucionales, como es la de Iceberg. Pero bueno, ahora mismo te lo aviso. Entonces, lo primero que vemos aquí es, estamos comprar y vender. Si nos cambiamos de una a otra, tenemos el mismo tipo de operativa en comprar y en vender, cambiándonos de una a otra. Entonces, para comprar a mercado, pues lo que dice aquí, market. Ponemos market, nosotros ponemos aquí la cantidad que queremos, pues podemos poner 1000 USDT o podemos poner en porcentaje. Si nuestra billetera tiene 1000 USDT o 10.000 USDT, pues nosotros ponemos un porcentaje y decimos un 25%, un 50%. Entonces movemos esta y pam, 25, 50, 75 o 100% de los USDT que tenemos. Entonces así compramos a market, a lo que esté ahora. Ahora Bitcoin está a 88.214, pues a ese precio se ejecutaría la orden. La siguiente orden a tener en cuenta es la de limit. ¿Limit qué quiere decir? Pues limit, si está ahora ahora está 88.248, pues yo puedo poner, por ejemplo, aquí y le pongo 87.214. ¿Qué quiere decir? Cuando el precio toque los 87.214, pues se me comprará. ¿Y qué se me comprará? Pues la cantidad que yo pongo aquí, 1.000, 10.000, 100.000 o como hemos visto aquí abajo por porcentaje. Una pregunta que me hacéis, alguno me dice, hombre, pero es que me están timando. Y yo, a ver, ¿por qué te están timando? Porque yo he puesto la orden de compra a 87.000. Vamos a redondear, ¿eh? Yo he puesto la orden de compra a 87.000 y no se me ha comprado. Ha tocado 87.000 y no se te ha comprado. Cuando tú pones la orden de compra a 87.000, aquí hay una cosa que es el libro de órdenes y tu orden se pone a la cola de las órdenes que hay a ese precio. Y como tú estás a la cola en esos 87.000, pues es posible que toque los 87.000 y no se ejecute. ¿Es lo habitual? No, lo habitual es que toque y que compre, pero se puede dar el caso que no se ejecute la orden completa o que se te ejecute de manera parcial, que tú hayas puesto a la compra un Bitcoin entero y hayas comprado solo medio, ¿vale? Estas son las dos órdenes más normales, market y limit. Ahora vamos a empezar ya con las órdenes más profesionales. Venta limit, mira, venta limit pues es lo mismo. Venta limit pues ahora está el precio a 88.290 y si yo pongo aquí 90.280, cuando el precio toque 90.280 se ejecuta esa orden. ¿Qué pasa si en limit pones por debajo de? Ahora es compra, ahora está 88.290. Si yo pongo la orden de venta a 87.500, como está por debajo de los 88.300 que está ahora, pues se ejecuta automáticamente y pum, y se ejecuta automáticamente y se vende el precio. Entonces alguien puede decir, porque hay por ahí algunos listos que ya saben lo que es taker, maker. Bueno, depende de la posición, tú puedes ser taker o maker, ya os haré si es un vídeo específico sobre ello, pero bueno, quiere decir que en uno la comisión es más alta y en otro es más baja. Entonces tú sabes que las órdenes de limit son taker
no son maker y son más baratas. Y entonces, como son más baratas, tú dices, hombre, pues ya está, yo quiero comprar ahora, pero en vez de darle a comprar ahora, que me van a cobrar una comisión más alta, lo pongo al límite a 87.500 y mira qué listo que soy, que compro como la comisión de límite en vez de la de market. No. En ese caso, como tú pones aquí la orden y has sido de listo y se te ejecuta ahora ya, te va a cobrar la comisión como si hubieras comprado en market. No te va a comprar como market si está ahora, como ahora, 88.319 y tú la pones 88.400 por encima. Bien, ya hemos visto estas dos sencillas. Ahora vamos ya a los tipos de órdenes que son las que utilizan los pro y son las que aquí en Widget hay unas muy interesantes. Acuérdate, te voy a explicar la orden. Mírala, la descubrimos aquí ya para que la veas. La orden ahí abajo, iceberg. Cuando lleguemos ahí, iceberg, te vas a quedar congelado. Bien, siguiente tipo de orden. ¿Ves esta que se llama aquí? La OCO la dejo para después de explicarte la de activación. La orden de activación es la que en todos los exchanges del mundo, en todas las plataformas del mundo, se conoce como Stop Limit. ¿Has escuchado hablar tú de la orden Stop Limit? Pues aquí en Widget, en vez de llamarle Stop Limit, le llaman activación. Orden de activación. ¿Y cómo funciona la orden de activación? Pues es un Stop Limit. ¿Y qué significa un Stop Limit? Pues mira, vamos a poner el caso de vender. Ahora está el precio a 88.300. Pues yo le digo, yo por ejemplo me marco que digo, mira, si el precio cae abajo de este, ay, me sale el nombre, está haciendo máximos y mínimos crecientes. Pues de este mínimo creciente, debajo de este mínimo creciente, vemos que está a 88.182. Pues entonces yo digo, mira, yo soy el más listo de la clase. Y entonces yo digo, pon aquí, ingresa el precio de activación. Yo le digo, cuando el precio llegue a 88.000, vamos a poner números redondos para que no os liéis. Cuando el precio llegue a 88.200, yo vendo a 88.180. Quiere decir, cuando el precio llega a los 88.200, me va a poner esta orden de venta a 88.180. Os vuelvo a dar el consejo de Stop Limit, en este caso de activación. No, si tú quieres que la orden se te ejecute sí o sí, date margen. Tú no te pongas que cuando el precio llega a los 88.200, tú vender a 88.199,99, porque te puede pasar de largo. ¿Qué quiere decir que te puede pasar de largo? Que cuando el precio toque los 88.200, sigue para abajo y cuando tú pones la orden en 88.199, el precio ya está en 88.180. Está por debajo y te has quedado sin vender. Entonces, date margen. Otro truco. Cuando yo pongo las órdenes, aquí se llaman de activación y en Binance se llaman limit, yo no pongo números enteros. Yo si quiero que se me active el precio cuando caiga de 88.200, yo no pongo 88.200. Yo me doy un margen y le digo, cuando el precio caiga a 88.198, entonces me vendes a 88.192. Y ya tengo ahí un margen para que la primera orden, la de activación, no se me coloque cuando no debe, porque pueden tocar hasta 88.200, ¡pam!, y para arriba. En este caso real que estamos viendo aquí, pues vemos que son los 88.180. Entonces yo me daría un margen. Yo aquí pondría 88.175 y aquí pondría 88.172. Me doy un margen para que realmente se ejecute. Esto como venta. Y como compra, pues exactamente igual. Como compra sería... Como compra se puede hacer de dos maneras. Una, cuando el precio va a la baja y va de retroceso, y decirle lo mismo. Cuando el precio baje, toque aquí, a los 88.000, vamos a hacer lo mismo. Pero en este caso tú quieres que comprar sí o sí. Y aquí esto es los 88.175.
180, pues yo diría, cuando el precio toque los 88.000, para la baja no tiene sentido porque tú puedes decir, cuando el precio toque los 88.180, yo comprar a 88.175. Entonces, si tú quieres hacer esto, pues pones directamente una orden de compra limit a 88.175. ¿Cuándo tiene esto sentido? Cuando nosotros queremos comprar, cuando el precio supere una resistencia. ¿Cómo sería? Pues en este ejemplo que estamos viendo aquí, por ejemplo, aquí está aquí arriba el precio, ¿no? Y estos son 88.445. Vamos a redondear a 88.500. Yo le diría entonces en este caso, cuando el precio toque los 88.500, me compras cuando el precio toque los 88.580. ¿Qué quiere decir? Que yo preveo que el precio cuando toca aquí, patapam, va a volar y va a subir con fuerza, pues yo le digo eso. Le digo, cuando el precio me toque los 88.500, me pones la orden de compra a los 88.580. Y este es el sentido de la activación o del límite de compra, porque mucha gente usa el límite de compra en el otro ejemplo que te he puesto y no tiene ningún sentido, pones límite directamente. Bien, ahora empiezan las órdenes interesantes. OCO. ¿Qué es OCO? La orden OCO es la suma del límite más la que hemos visto de activación. Es decir, pones a la vez, primero, el precio ahora estamos aquí en 88.300, pues decimos límite. Digo, cuando el precio llega a 88.500, me vendes. Ay, perdón, cambio la pestaña de venta. Aquí, límite. 88.500 me vende. Y en el caso que caigas por debajo de aquí, de los redondeo, de los 88.180, pues me vendes a 88.175. Es decir, tengo puesta una orden doble y en el libro de órdenes te van a aparecer dos líneas. Una para la límite y otra para la orden de activación. Entonces, ¿cuál se va a dar? Se va a dar la orden que llegue antes. Si el precio llega a 88.500, se me venderá a 88.500 y si el precio llega a 88.180, se me pondrá el... Perdón, aquí esto estaba mal puesto, 88.175. Ahora, si el precio llega a 88.180, se me pondrá la orden de 88.175 y se me ejecutará esta de ahí abajo si llega a 88.175. Es decir, esto está bien por si tú estás dentro de una posición y supongamos que nosotros hemos comprado aquí, hemos entrado aquí y entonces estamos aquí disfrutando la fiesta. Entonces, ¿ahora qué hago? Pues bueno, me da igual lo que haga el precio. Si el precio sube, me va a vender aquí arriba y si el precio baja, me va a vender aquí abajo. Pero en cualquiera de los casos va a ser una operación ganadora. Esta es la operación OCO. Luego tenemos esta operación de Take Profit y Stop Limit. Esta acción de Take Profit, Stop Limit, yo tampoco le veo mucho sentido porque es muy similar a la que hemos visto de activación pura y dura. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que nosotros, cuando el precio, ponemos un precio de activación y decimos, cuando el precio llega a los 88.300, pues que el precio se me venda a 88.405. Es decir, no tiene mucho sentido. La siguiente, Trailing Stop, yo esta os la explico, pero no os la recomiendo. ¿Por qué? Porque esto va según porcentaje. ¿Qué es el Trailing Stop? El Trailing Stop es mientras el precio se va moviendo en una dirección, el stop loss que te va sacando se va moviendo en esa dirección. ¿Qué quiere decir eso? Pues mira, significa,
Vamos a suponer que nosotros activamos nuestro trailing stop ahora aquí a 88.300 y le vamos a dar un porcentaje de el 1%, ¿vale? Entonces, si nosotros le ponemos este porcentaje del 1%, que puede ser desde, fíjate, puede ser desde el 1 hasta el 20%. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que mientras el precio va subiendo, el stop loss, vamos a suponer que el 1% de 88.300 es aquí. Esto es inventado, ¿eh? Porque él ya te lo va a calcular. Entonces, bueno, para vender 88.300 y el 1%, ¿vale? La diferencia está entre 88.300 y 88.350. Entonces, tengo este margen de 50, que quiere decir que el precio, si va subiendo, me va subiendo el stop, me va subiendo el stop, me lo va subiendo, me lo va subiendo, me lo va subiendo, me lo va subiendo. Y cuando el precio se dé la vuelta, si me atrapa a este stop que ha ido subiendo, ¡pam!, coge y me saca de la posición. No tiene ningún sentido hacerlo por porcentaje, porque si tú quieres hacer esto, en vez de venirte aquí y hacerlo manualmente, coges un bot de trading, que hay en cualquier plataforma, tienes bots de trailing y coges un bot de trailing y que el bot te lo haga. Pero no tiene ningún sentido, porque el precio, los mercados no se mueven por lo que pone aquí, por un 1%. O por lo que tú pongas aquí, puedes poner también un número entero. No. Lo pones aquí, mira, va 88.378. No, porque el precio se mueve por impulsos y retrocesos. Y estos impulsos, ¿ves? Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Estos impulsos y estos retrocesos no son del porcentaje exacto, son pues como el mercado se mueve con naturalidad. Entonces, esto pues lo que te va a servir es para que te saquen antes de tiempo. Antes de lo que te tenían que sacar, te van a sacar. Este es trailing stop. Y ahora vamos a ver las dos órdenes que usan las ballenas, que usan los institucionales. Ha llegado el momento clave que conozcas. Iceberg, ¿qué es iceberg? Shh. Silencio. ¿Escuchas? ¿Escuchas? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no escuchas el iceberg? ¿Verdad que el iceberg solo escuchas el crujido? ¿Verdad que solo ves la punta de ese iceberg? Pues eso es esta orden. Esta orden sirve para tú esconder la posición. Si tú eres una ballena y vas a poner aquí a la venta, mira, es que yo voy a poner a la venta 4.000 bitcoins. Pero yo no quiero que me vean en el libro de órdenes los 4.000 bitcoins. Pues tú lo que haces es que con esta orden iceberg es que tú escondes. Y en el libro de orden, en vez de aparecer 4.000 bitcoins, aparecen 100 bitcoins. Pero tienes 4.000 puestos. Entonces, esto no es ni para ti, ni para mí. Esto es para los institucionales. Va bien que lo sepas, porque si tú vienes aquí el libro de órdenes y dices, hostia, mira, es que yo veo aquí que solo hay 21 bitcoins a la venta. Y hostia, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no pasa ese punto? Que no pasa ese punto. Puede que tengan una orden iceberg ahí escondida y en vez de 21 bitcoins haya 4.000 bitcoins ahí metidos. Entonces, esto es para que sepas que existe, pero no la utilices. Y la otra que utilizan los institucionales es esta orden TWAP. Ahora no recuerdo exactamente cuáles eran las cifras de TWAP. Y esta es también, si tú quieres comprar o vender mucha cantidad, yo es que quiero comprar 4.000 bitcoins. Pero tú quieres comprar 4.000 bitcoins y no quieres afectar mucho el precio del mercado. Pues entonces tú lo que haces con esta orden es que vas diciendo que quieres comprar 4.000 bitcoins y durante un tiempo y una serie de órdenes. Entonces tú te ves aquí y dices, mira, yo quiero comprar 4.000 bitcoins y los quiero comprar durante 4 horas. Y los quiero comprar durante 4 horas y a un intervalo de lo que tú pongas aquí. 10 segundos, 20 segundos, 60 segundos. Entonces,
vas ejecutando, entonces vas comprando, pero no lo compras todo ya, ahora de golpe, sino que lo vas comprando poco a poco. Cada 60 segundos vas comprando un poquitín, un poquitín, un poquitín, un poquitín. Y compras los 4.000 bitcoins de manera poco a poco, sin ir de golpe. Pues bueno, estas son todas las órdenes que tú puedes poner, tanto de compra como de venta en Bitget. Espero que el vídeo te haya gustado, más que te haya gustado, te haya servido. Si es así, dale al like y suscríbete a mi canal. Si estás suscrito, activa la campanita y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.